Bueno, nos encontramos en el centro de entrenamiento de L de Tango y estamos con Patricio Muñoz, etólogo equino. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Canal del Caballo. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, la entrevista. Patricio, cuéntanos cómo llegaste tú a lo que es el mundo de los caballos y a la etología en especial. Bueno, desde niño tuve muy buenas experiencias con caballos, en el campo, un poco de equitación, un poco de experiencias libres, pero sucedió que me fui a vivir más grande cuando tenía 26 años al campo playa y empecé a ver manadas, me empecé a relacionar y empecé a adquirir caballos y aprender un poco para comprenderlos, ¿no? Empecé a hacer una búsqueda, empecé por las terapias, la equinoterapia, rehabilitación ecuestre, equitación terapéutica, aprendí doma racional y me pareció un mundo muy alucinante y decidí indagar mucho en eso. Me fui a vivir muchas experiencias a la Patagonia, a domar baguales para aprender mucho más y por ahí, después de muchos años de experiencia con eso, me tocó un accidente que me atacó un padrillo, un potro entero, me tiró una mordida a la yugular y casi me mata. Entonces empecé a buscar respuestas frente a esa situación que de alguna manera la doma racional no me daba y encontré la etología que trabajaba específicamente problemas de conducta y me di cuenta que había una rama como la psicología de caballos, por decirlo así, donde podíamos tratar, rehabilitar y comprender a un caballo, verlo como un paciente desde un punto de vista clínico. Entonces me fui a Colombia, a la Universidad CES de Medellín. Tomé un diplomado en etología clínica con Sandra Morales, una etóloga colombiana, y empecé el camino del aprendizaje y la experiencia con respecto a la conducta. Luego de eso comencé a hacer rehabilitaciones con pura sangre de carrera y por esas cosas de la vida empecé ya a ver casos de caballos deportivos de alto rendimiento, de disciplinas deportivas FEI como olímpicas, y bueno, y empecé a capacitarme profundamente en todas las disciplinas deportivas que tuviese al alcance. Afuera, en el extranjero, estaba viviendo en Uruguay, viajé muchos años por Sudamérica y aproveché también de capacitarme mucho. Tomé cursos de rienda, de dressage, equitación y enduro y bueno, y hoy en día trabajo con caballos deportivos y me dedico a enseñar también, a dar cursos por Sudamérica y a rehabilitar caballos. Y bueno, ha sido un camino muy lindo, muy interesante que la verdad que cuando uno ama a los caballos logra conectarse y hacer las cosas por placer. Y bueno, y hoy en día de visita por Chile, viendo a la familia y aprovechando también de compartir mis conocimientos con los amigos acá en Delia de Tango, que tenemos muy buena relación y podemos compartir la pasión del profesionalismo también con los caballos. ¿Cómo sería la explicación técnica de lo que es la etología? ¿Qué es la etología? En realidad la etología es el estudio de la conducta animal, ¿sí?, de todas las especies, pero se inicia desde la observación, desde el estado natural al estado de domesticación, en el caso de animales domésticos, ¿no? Pero con respecto a caballos, la etología comienza desde que, o sea, la observación a los caballos comienza desde que el hombre neandertal los cazaba y necesitaba desarrollar estrategias de caza, comprender cómo se movían, cómo se organizaban en sus rutinas diarias, incluso hasta para las pinturas rupestres que se encontraron, que tienen más de 5.000 años en Francia, necesitaban observar a los caballos. Entonces, ni hablar de lo que fue la domesticación del caballo a través de los mongoles, del uso que le dieron a nivel militar, de cómo organizaron su caballería con respecto a las características de organización de los caballos en manadas de libertad. Y luego que comenzó también el caballo a ser un compañero con nosotros como por su fuerza e inteligencia para un montón de actividades y desarrollo tanto de transporte, cambió la cultura humana y una historia de 5.000 años junto al hombre que realmente hoy en día la ciencia y el estudio que comienza la etología con los primeros conceptos de etología en el 1940 y en adelante y que se fueron ramificando en distintos tipos de especies. Y es una ciencia en evolución que siempre nos van aportando nuevos aportes. En Europa, en Asia, toda la gente va descubriendo cosas en estudios científicos de la conducta del caballo, de la forma en la cual percibe la realidad y de cómo piensa y cómo percibe a través de sus sentidos. Y cuando nosotros logramos comprender cómo percibe la realidad y cómo razona, cómo piensa, bueno, empezamos a ponernos en el lugar del otro, porque el problema que hemos tenido siempre con respecto al caballo es que siempre vemos las cosas desde el punto de vista humano.
y creemos que los demás también resuelven la vida así. Y la cosa no es así, ellos son totalmente diferentes, tienen otro tipo de sensibilidades, otro tipo de características físicas y psicológicas que nosotros tenemos que comprender para saber cómo educarlos a ellos en su mismo lenguaje de comunicación. Porque nosotros los seres humanos somos la única especie que puede a través de las cuerdas vocales comunicarse a través de palabras. Generalmente los animales se comunican a través de sonidos o de lenguaje corporal. Y en el caso de los caballos es lenguaje corporal y lenguaje emocional, por una especie mamífera. Entonces cuando nosotros comprendemos eso, nosotros podemos entrar en su mundo de comunicación y los procesos educativos se hacen mucho más fáciles, menos riesgosos, y hay una relación del binomio de la conexión hombre-caballo que las personas que generalmente lidian con caballos o viven con caballos la conocen. Entonces, cuando nosotros logramos conectarnos con la esencia del individuo, el camino para adelante, tanto de entrenamiento, educativo, de criadero, o las funciones que cumple el caballo junto a uno, se hacen mucho más fáciles y más seguras también. ¿Por qué crees tú que es tan poco conocido el tema de la etología en los criadores, la gente que está en el mundo de los caballos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia a nivel sudamericano, que has viajado mucho? Tiene que ver con, primero, que la mayoría de los estudios científicos en etología son en textos en inglés, primero que todo. La literatura que llega en español es muy poca. Hay referentes como la galesa Lucy Rees, que hizo el primer libro en etología en español, que eso fue una de las primeras cosas que llegó a Sudamérica. Hoy en día también tenemos en Argentina a Anaïs Lotnik, que ha hecho ya 2 o 3 libros de etología con un enfoque terapéutico también, muy interesante. Pero la literatura con respecto a lo que es el estudio científico desde el punto de vista laboratorista, porque realmente se hacen estudios de laboratorio con respecto a la conducta, generalmente, por ejemplo, los franceses han hecho avances muy importantes, los ingleses tienen su propia escuela, en etología, generalmente en Europa, Suiza, existe la carrera de etología equina con 4 años de formación, y en Estados Unidos, en Texas. Pero también, por ejemplo, en Asia, los chinos y los japoneses, cada cual ha tenido su propia investigación en eso, y esos textos a nosotros no nos llegan por el tema del idioma. Entonces, claro, es muy difícil que si uno no tenga el alcance por un tema del idioma y si los textos no llegan, nutrirse de este conocimiento. Hasta ahora la única formación seria que yo conozco, bueno, es la de la Universidad CES de Medellín, que es una facultad de veterinaria también, que dan un diplomado en etología clínica de felinos, caninos y equinos, que la verdad que es como lo mejor que se puede encontrar a nivel de Sudamérica, pero no en el Cono Sur. Hay algunas formaciones en Argentina, pero por la experiencia que me han contado no son tan profundas en un montón de conceptos, sino que más apoyado en los primeros escritos de etología. Vamos a las razas ahora que te ha tocado conocer y trabajar. ¿Cómo sería la escala de esas razas, a lo mejor de la más complicada, entre comillas, a la más dócil o que menos te cuesta en el trabajo? Primero tenemos que comprender que existen caballos de sangre fría y sangre caliente, y de sangre tibia, ¿sí? Los caballos de sangre fría son como los percherones, grandes, muy fuertes, de mucho peso, mucha masa muscular, pero son muy tranquilos. O los Clydesdale, por ejemplo. Y también están los caballos de sangre caliente, que son los pura sangre carrera, pura sangre inglés, o los árabes. Que son explosivos. Claro, son muy ágiles, muy delgados, muy atléticos, muy ágiles, pero muy nerviosos también. Y de ahí viene la mezcla, en el fondo, de ambas condiciones, la fuerza y la agilidad, pero también la mansedumbre y el nerviosismo. Entonces entramos en caballos de sangre tibia, que son la mayoría de las razas que se conocen, ¿ya? Dentro de ese espectro también existe un factor condicionante de la conducta, que son los temperamentos psicológicos, que generalmente lo heredan de padre y madre. Ah, ya, son hereditarios. Son hereditarios con una probabilidad de 50 y 50%. Eso es un factor fundamental de identificar. Y luego están la formación del carácter del caballo, que en el fondo es por las experiencias de vida que ha tenido. O sea, el proceso educativo que ha tenido desde potrillo hasta que es un adulto. Y también en una carrera deportiva. Eso
Primero que todo. Luego, dentro de las razas, o sea, si te podría dar características de raza, a mí me llamó mucho la atención la inteligencia de los árabes, porque creo que es de los caballos más inteligentes, más rápidos de comprender, y no te permite tener muchos errores, porque cualquier error definitivamente te pasa la cuenta. Y me hace en lo personal, donde más trabajo y tiempo me toma es con el pura sangre carrera, porque su instinto de correr siempre va a ser ese hasta que se relaja o logra comprender el mensaje que se le está dando, pero cuesta mucho y toma mucho tiempo. Entonces, dentro de los caballos creo que podrían ser más difíciles de trabajar son los pura sangre carrera. Y luego, dentro de la sangre tibia, tiene que ver con el temperamento que tengan, que hay 4 tipos de temperamentos: el muy nervioso, asustadizo, que es una bomba de tiempo, es muy peligroso; el caballo que es muy flojo, que le cuesta mucho moverse, que hay que presionarlo mucho; el caballo que es muy de liderazgo, como generalmente los padrillos, los machos enteros, o las yeguas líderes, que uno tiene que estar muy firme con ellos. Y también existe el caballo que es muy cooperador y seguidor, y que coopera y va a todas lo que tú le pidas. Entonces tenemos que saber identificar al individuo. Ahora, ¿qué pasa si ese caballo ha tenido malas experiencias en su relacionamiento con humanos? Evidentemente ya tiene un trauma frente a las experiencias que vivió. El caballo alberga sus emociones y las vivencias emocionales en la amígdala del cerebro, y ahí es donde graba si la sensación emocional que tuvo con el individuo o la vivencia fue positiva o no positiva. Hay que comprender que el caballo bajo estrés no aprende, solamente resuelve por instinto, ¿sí? Nosotros, para lograr educar el cerebro del caballo, tenemos que llegar a él a través de sus sentidos de percepción. Entonces, es muy importante de saber el camino educativo para formar caballos dóciles, tranquilos, concentrados, obedientes, y que comprendan que su vida de caballo es con los caballos, pero cuando toca trabajar o relacionamiento con seres humanos, definitivamente él tiene que estar tranquilo, confiado, concentrado y a la vez obediente. Entonces, es un proceso educativo que, si nosotros logramos comprender sus características psicológicas, podemos hacer mucho más fácil el camino de todo lo que le toque vivir con seres humanos en la vida. ¿Todos los caballos tienen vuelta, tienen arreglo, o sea, da lo mismo la edad? Sí, la verdad que el caballo, alrededor de su vida, tiene procesos, como todos nosotros, de la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Tú sabes que un caballo vive alrededor de 23, 25 años. Pero hay una condición que ellos tienen por un asunto de naturaleza y supervivencia como especie, que tienen neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente se creía que un caballo aprendía una maña y no se la sacabas más. Y eso es totalmente falso, porque el caballo, si aprende o mal aprende algo, tiene rehabilitación, porque su cerebro es capaz de aprender hasta el último día de vida. Eso lo da una condición de ser un animal herbívoro y ser presa. Entonces, yo siempre comento esto en los cursos. Un animal carnívoro, para sobrevivir, tiene que cazar y alimentarse, pero si no cazó, ese día tiene al otro día otra oportunidad para volver a hacerlo. Un animal herbívoro, para sobrevivir, tiene que sobrevivir a los ataques de los depredadores, pero si ese día no sobrevivió, murió. Entonces aprende o muere. Entonces ellos se adaptan y sobreviven por adaptación. Generalmente eso es una de las características que hace que el caballo se acomode y se adapte a distintas actividades o situaciones relacionadas con el ser humano. El trabajo ideal, obviamente, es de potrillo. Desde que nace ya comienza el trabajo en etología, ¿verdad? Claro, ahora, no deja fuera que en el momento que toca relacionarse o toca el primer contacto con seres humanos, estamos hablando que tenemos 2 condiciones de caballos: caballos en libertad o semi-libertad y caballos en box deportivo, ¿no? Criados. Entonces, la verdad que es súper positivo si arrancamos con unos imprinting desde las primeras 24 horas o los primeros 6 meses previo al destete, o después del destete, menores de 1 año, menores a 2 años, de 3 años hacia arriba, etc. En la etapa que toque comenzar, tenemos que usar los mismos códigos de comunicación para tener los mejores resultados en la enseñanza que le vamos a dar a los caballos. Patricio, la diferencia entre doma y etología, tiende a confundirse mucho la gente, y lo otro, que ¿en qué beneficia la etología en el tema deportivo al caballo y al jinete, obviamente? Bueno, primero, la diferencia entre doma y etología. Hay que comprender qué es una cosa y qué es la otra, y los orígenes de tal, ¿sí? A nivel de doma tenemos
la corriente tradicional en Sudamérica. En Europa tenemos la corriente de equitación en sí, pero los problemas generalmente se encuentran en Sudamérica, ¿no? Y también tenemos los sistemas de doma alternativos, como doma racional, horsemanship, doma india, que en realidad tienen un origen americano, que es un conocimiento empírico que se descubrió a través de los nativos de Norteamérica, que lograban tener una cosmovisión con respecto al caballo, verlo como un ser espiritual, y lograron conectarse con su esencia y desarrollar metodologías de doma y avance para los usos que ellos necesitaban en ese momento. Esto luego se transmitió a los colonos, que eran los cowboys, y bueno, nació el horsemanship desarrollado con una raza como la cuarto de milla, que es una raza que, si lo comparásemos con las razas de perro, por ejemplo, sería como el perro Golden Retriever, que es un perro súper manso, súper cuidadoso con los niños, seguidor, alegre. Entonces el caballo cuarto de milla tiene esa característica, que es un caballo seguidor, cooperador, que es seguro, muy noble. Entonces es un sistema desarrollado con una raza específica y una conducta específica, ¿no? Entonces, eso es lo primero que llegó también a Sudamérica con respecto a los primeros libros desde Monty Roberts en adelante. Que si bien es cierto, es una metodología que está enfocada en caballos nuevos, crudos, que no tienen información, por lo tanto es como un lienzo en blanco en el cual nosotros podemos dibujar. Hay cosas que a veces se malinterpretan, muy enfocadas también un poco en lo vistoso. Y ahí es donde se cometen muchos errores y se hacen cosas sin sentido, que en el fondo, en el futuro, no pueden tener resultados para el trabajo, por ejemplo. Entonces a veces se desvirtúa, que la gente tiende a creer mucho en el show, un poco en lo vistoso, y se descuida un poco la naturaleza del caballo. Entonces un poco la diferencia con la etología es que la etología es un estudio científico. O sea, no es un conocimiento empírico transmitido de generación en generación, sino que enfoca desde el punto de vista científico y el estudio de la conducta y sus características tanto físicas y naturales, en vida natural y en domesticación, que nosotros podemos comprender al individuo y enfocarlo donde nosotros queremos llegar con él. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no tienen un fin tanto deportivo, porque aquí es donde se toma la diferencia un poco, que lo que generalmente se diferencia con la etología, que la etología puede encarar a tratar problemas educativos o reeducativos desde que son pequeños hasta que son grandes y después de domado, porque en realidad hay mucha doma, pero hay poco profesional dedicado a arreglar problemas de caballos que son deportistas. Entonces la etología nos da mucho más herramientas para comprender los errores que se pueden estar cometiendo, que tienen directa relación con las bases educativas, que sería la doma. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que construir bases sólidas para poder tener resultados sólidos en el futuro. Si las bases no están bien hechas, los resultados los vamos a tener. Y eso se ve mucho en lo deportivo, ya que después de la doma comienza el entrenamiento, pero si no comprendemos la psicología del caballo, como por ejemplo que el caballo tiene cerebro izquierdo y cerebro derecho, que funcionan totalmente separados, que el cerebro instintivo les cuesta 2 veces más tiempo comprender las cosas y les es mucho más difícil al cerebro racional, que es el cerebro que comprende mucho mejor las cosas. Entonces, desde ahí, cuando un jinete o un entrenador comprende que el caballo necesita doble trabajo por su lado derecho, ya comenzamos a mejorar las cosas, porque si no comprendemos eso, creemos que son igual los dos cerebros y el estímulo es el mismo, y no es así. Entonces la etología nos va a entregar herramientas sólidas para comprender el cerebro del caballo, su conducta, sus metodologías de aprendizaje, sobre todo con respecto a la etapa de vida en la que está, y sus tiempos de concentración también. Entonces lo enfocamos desde un punto de vista mucho más científico y mucho más profesional, y también permite a los entrenadores o jinetes trabajar con ese conocimiento y aplicarlos directamente a el trabajo deportivo y tener mejores resultados, obvio, porque un caballo estresado no va a rendir igual que un caballo relajado. Lo mismo que el caballo deportivo tiene que ir a competencias, desde que tiene que subir al tráiler, que es un tema que para ellos subir al tráiler dentro de su concepto genético es una cueva cerrada, donde su concepto les dice que ahí es donde viven los depredadores. Entonces, ya subir al tráiler es un tema que naturalmente no tienen por qué aceptarlo y se hace muy difícil, y generalmente se tiende a solucionar esto por las malas, ¿sí?
donde el caballo simplemente se ve obligado a meterse en un lugar que no acepta o no quiere. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese chip, permitirle al caballo que comprenda lo que es entrar en ese lugar y acompañarlos también en eso, guiarlos. Siempre mostrarle lo que queremos que haga. Se tiende a cometer mucho error en el entrenamiento deportivo, que se le pide al caballo que haga cosas que no sabe hacer. Entonces nosotros, como con conciencia de que el individuo tiene que aprender, somos nosotros quienes tenemos que enseñarle. Entonces, si nosotros le enseñamos, bueno, estamos educando, no estamos obligando a un individuo que haga algo. Entonces ya desde ahí. Luego un deportista de que se sube al tráiler o al carro tiene que llegar a un lugar de competencia lleno de autos, parlantes, banderas, un montón de gente. Imagínate para un deportista que no está acostumbrado el estrés que vive. Y un individuo en estrés no va a rendir igual que un individuo relajado. Perfecto. ¿Y el tema de tenerlos estabulados le afecta mucho o debiera ser de alguna forma más específica cada espacio de los caballos, digamos, sobre todo los que están en pesebrera? Sí, eso ha cambiado por suerte. Hoy en día, con todo desde Europa también viene la influencia del tipo de boxes, de lo importante es que tengan comunicación visual entre ellos, porque antiguamente eran paredes cerradas o, por ejemplo, ciertos caballos deportivos salían del campo de los criaderos y se iban a un box cerrado en donde le coartaban todas las condiciones naturales sociales que ellos tienen. Entonces hoy en día ha avanzado mucho eso, de que las instalaciones están pensadas en el bienestar animal. En la veterinaria también existen tópicos mundiales de las 5 libertades del caballo: libre de sed, libre de hambre, libre de maltrato psicológico y físico, que pueda tener la posibilidad de salir, de retosar, de revolcarse, de comunicarse. Sus funciones de caballo. También hay que considerar que el caballo deportivo ya son genéticas que tienen alrededor de desde 500 años en adelante, y que son genéticas que nacen en centros deportivos y en box y se adaptan, como te decía en un principio de la charla, ¿no? El caballo se adapta. Y son genéticas que vienen adaptables a eso. El tema es que, por ejemplo, hay cosas que no viven en la naturaleza, como desarrollar su sentido de propiocepción, de saber cómo mover su cuerpo en espacios reducidos, porque en la naturaleza pasar entre medio de los árboles o caminar entre medio de rocas les toca. Y resulta que el cuerpo del caballo desde que nace va cambiando y se va haciendo más grande. Entonces, ¿qué pasa a nivel deportivo a veces? Que no tienen esas condiciones de estímulo de saber acomodar el cuerpo, y a veces el caballo crece y no sabe cómo entrar al tráiler porque no sabe cómo meter el cuerpo. Entonces, el trabajo de la etología o el estudio de la etología nos permite comprender que ese es algo que queda decadente, y nosotros debemos hacer ejercicios de propiocepción, que es seguir circuitos, respetar límites, saber dónde encajar el cuerpo en situaciones distintas y saber cómo moverse con el cuerpo que tiene en situaciones que son un poco ajenas al tamaño. Entonces, desde ahí, las instalaciones de boxes, como te decía, que si son abiertas y pueden tener comunicación entre ellos, les da mucho mejor calidad de vida, obviamente. ¿Los errores más comunes que has visto tú con el manejo de los caballos? Generalmente, la mayoría de los problemas de comportamiento y de conducta tienen que ver con la mano que han tenido, la educación que han tenido o el manejo. La realidad, a veces los problemas se tornan por haber cometido errores constantes, y sucede tanto en la crianza, en la doma y en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que vuelvo a repetir un poco lo que dije en un principio, que el ser humano tiende a ver la realidad desde su punto de vista y no se pone en el lugar del otro, y cree que las cosas son como son para uno. Nosotros tenemos un cerebro súper rápido que procesa la información y la expresa en 0,05 milésimas de segundo. Si yo pienso algo, voy y lo hago, ¿me entiendes? O incluso las computadoras y los celulares ya nos pueden parecer lentos a nosotros por la velocidad de nuestro cerebro. Y la velocidad del cerebro del caballo de comprensión, no es un cerebro que transmita la información de un lado a otro, que tienes que educar por un lado y tienes que educar por otro lado. Y sus tiempos son mucho más largos de comprensión de la realidad con respecto a los nuestros. Entonces, esas son las cosas que hacen la diferencia, que tendemos a apurar los procesos, tanto en crianza como en entrenamiento, y a pedir cosas o cometer errores forzados y no comprendiendo qué es lo que está pasando en la cabeza del caballo, ¿me entiendes? Entonces, de ahí es donde se generan los problemas, ya sea en el entrenamiento, sobre todo los problemas deportivos, que si no hacemos las cosas bien, como jinetes también, y no somos claros con lo que estamos pidiendo, tenemos rechazo, cansancio, agotamiento físico, agotamiento psicológico, factores que hacen que el desarrollo deportivo no sea de la mejor manera.
Jorge Villegas, dueño de casa, ¿cómo ves tú la relación, tú como profesional veterinario, esta relación caballo-jinete aplicando la etología? Ujú. Bueno, ha sido una súper buena experiencia, superando bastante mi expectativa. La verdad yo llevo ya un montón de tiempo, como bueno, la mayoría sabe, me dedico a la odontología, mi trabajo, la odontología equina y los procesos quirúrgicos relacionados a eso, tanto en Chile como en otros países, sobre todo en Sudamérica y en algunos lugares en Estados Unidos. Y nada, ha sido increíble, un poco ya con el conocimiento del entrenamiento de los caballos, pero poder tener la conciencia de por qué de alguna manera algunas situaciones funcionan y otras no funcionan tanto. Y además saber que cuando, por ejemplo, estamos teniendo algún problema en el entrenamiento, eh, poder, digamos, traducir eso de alguna manera como por qué el caballo responde de esa manera. O sea, a través de eso poder ir mejorando. La mayoría de los problemas asociados que yo he visto es el tiempo. El tiempo que nosotros le damos y el descanso mental que debemos que darle en el entrenamiento al caballo. Y como bien decía Patricio, que ha sido esa una parte fundamental, el caballo tiene dos hemisferios y esos dos hemisferios funcionan de diferente manera. Una la parte instintiva y otra la parte racional. Y al ser de esa manera, nosotros obviamente tenemos que tener un mayor cuidado y un mayor, digamos, dedicación a la parte instintiva. Tenemos que lograr poder seducir un poco de cierta manera el lado instintivo del caballo y reconociendo cuál es ese lado, comenzamos a tener resultados mucho más evidentes y caballos mucho más relajados porque estamos entendiendo eso. Y eso ha sido fundamental. Y ojalá mucha gente lo supiera y pudiese entenderlo, que no es una cosa muy difícil de aplicar, sobre todo en el entrenamiento deportivo. Ha sido increíble, la verdad. Y tú como jinete, entender a tu caballo, ¿te ayuda mucho eso? O sea, absolutamente. Digamos, cuando tú te das dando cuenta de que ambos están entendiendo tanto las cosas buenas como las cosas malas, se genera una comunicación mucho más franca. O sea, tú sabes que el caballo te está reclamando, te está tratando de manifestar algo, y es una cosa que a mí, un concepto que a mí me importa mucho, me gusta mucho. Los caballos no son los que generan los problemas. Los problemas se generan tanto en el medio ambiente, porque uno los saca de una situación natural, y en el entrenamiento tiene que ver básicamente porque nosotros estamos pidiendo algo de alguna manera que está yendo muy, digamos, o muy rápido, o porque el caballo no tiene todavía la parte física muscular para lograr la fineza con la cual nosotros estamos pidiendo. El entrenamiento de la rienda, de alguna otra manera, es una cosa bastante fina, de bastante detalle. Por lo tanto, esperar los tiempos de los caballos. Y no todos los caballos son iguales. En la etología también pudimos ver que hay varias personalidades de caballo, y el entrenamiento tiene que ir súper enfocado a cada la relación que tiene con la personalidad. Un caballo nervioso tiene que haber un entrenamiento un poco más pausado, ir dándoles confianza al caballo paso a paso, trabajando el lado instintivo de manera bien, digamos, detallado. Y no así, por ejemplo, los caballos que son un poco más flojos, más, digamos, caballos para atrás, que si bien nos gustan mucho, sobre todo en la rienda, también el pedirles un poco de más también puede ser una situación que al caballo no le guste y empieza a manifestarlo de diferentes maneras, zapateando el suelo, tratando de caer al trote constantemente. Son varias situaciones. Por lo tanto, esto nos da y le da sobre todo al caballo la posibilidad de ser entendido en términos de su personalidad, y desde su personalidad y de su forma de cómo funciona, llevar el entrenamiento de ese caballo particularmente deportivamente, digamos. Se ve mucho en las disciplinas el echarle la culpa al caballo. Y no es el caballo el que se equivoca. Bueno, es que las personas somos así, pues siempre le echamos la culpa al otro. Al que no puede claro, manifestarse. Básicamente, y yo lo he visto y he tenido la suerte de trabajar con caballos olímpicos en Europa, en otros lados, caballos de un valor tremendo. Y como habíamos comentado anteriormente, el caballo se equivoca por varias razones, y va a depender un poco del deporte. Pero se equivoca porque nosotros estamos dando una mala señal o estamos dando una señal más adelantada al proceso que el caballo lleva.
no todos los caballos tienen los mismos tiempos de entrenamiento. Hay caballos que salen, que son mucho más rápidos de entender, procesar y fijar esa información, que es lo que comentaba Patricio anteriormente de la plasticidad neuronal de los caballos. Y hay otros caballos que demoran un poco más y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder escuchar eso, entenderlo, procesarlo y de alguna otra manera pedirle un ritmo de entrenamiento diferente. Entonces tenemos que saber que no podemos tener una receta de cocina para poder entrenar caballos. Tenemos que entender al caballo, entrar un poquitito en su mente y ver qué tipo de personalidad es, y en relación a eso vamos avanzando en diferentes tiempos. No podemos querer que todo nuestro grupo de caballos que empezaron a entrenarse al mismo tiempo tengan los mismos resultados, y es lo que pasa. Y ahí es donde empiezan a haber errores, entre comillas, que pareciera que son de los caballos, pero básicamente tiene que ver con eso, el timing y reconocer el tipo de personalidad que tiene el caballo. ¿Es indispensable saber esto para alguien que está dedicado a los caballos, que se está...? A mí, yo estoy, sí, súper sorprendido del tema. Me parece que es fundamental. O sea, a mí me parece que todo jinete, todo entrenador, toda persona que maneja caballos, que tiene que saber cuál es la espacialidad que tiene el caballo, que vive en pesebrera, que sale, que se sube a un trailer, que también es un mundo que ojalá lo puedan ver para ver cómo se ven los problemas que se pueden generar. Porque imagínate, le pedía al caballo que es un caballo que está acostumbrado a estar en un espacio abierto, a entrar a un hoyo metálico que tiene un piso muy raro, que además los caballos también cuando pisan tienen una propiocepción, una forma de pisar bastante especial, y todo eso es un proceso tremendamente estresante. Muchas veces la solución es un palo para arriba y vamos andando, y eso lo único que puede traer es más problemas tanto para ese proceso como para todos los procesos. O sea, también puede incluso ingerir en el rendimiento deportivo del caballo. Es fundamental, ojalá esto llegue para quedarse. Patricio tiene muy buena disposición. Lo más probable es que vamos a hacer a mitad de año algunos eventos bien importantes acá en Delia de Tango. Probablemente hagamos algo también más para el sur, pero acá seguramente va a ser el centro de operaciones para este tipo de cursos. Y además la idea es que si Patricio puede y las personas logran entender un poco y confiar, vamos a poder recibir caballos que tengan problemas puntuales, donde de alguna otra manera él va a poder ir solucionándolos, tal vez en una primera etapa acá y después en el lugar de origen donde los caballos se desempeñan constantemente. Así que de todas maneras este es un curso súper recomendable, no es una cosa muy difícil de entender, es un idioma coloquial, no es una cosa tremendamente científica que sea difícil. Esto también es muy bueno para los propietarios de los caballos y para todas las personas que quieren saber un poquito más. Si no es, tal vez no es solamente llegar, subirse y hacer cosas en el caballo y no entender qué está pasando del otro lado. O sea, creo que una misión que todos tenemos de alguna manera es, si tenemos las herramientas de entender un poquitito más, hagámoslo. Bueno, y esta visita a Chile, después de 3 años, producto de la pandemia también, ha abierto otro tipo de caminos. Bueno, con Jorge Villegas nos conocemos desde el extranjero, que cuando yo estaba en Uruguay me llamó mucho la atención de ver un chileno especialista y profesional que era muy respetado y conocido en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Y me puse en contacto con él, hicimos una linda amistad, con muchas cosas en común. Y quedamos en algún momento cuando yo venga a Chile a hacer algo. Bueno, se dio esto después de 3 años. La verdad que ha estado muy bueno, tenemos una simbiosis profesional con Jorge alucinante. En los cursos él ha hecho aportes desde su conocimiento tanto en la odontología como en la rienda y en los caballos chilenos, que ahora para mí ha sido un mundo nuevo el caballo chileno, y hemos funcionado bastante bien. Hemos hecho lindos cursos con resultados maravillosos, tanto para los asistentes como para los caballos, con un complemento de profesionales con mucha experiencia y reconocimiento en Sudamérica. Entonces el material y la calidad de lo que estamos entregando ha sido bastante bueno. Y ni hablar lo que es el centro de entrenamiento acá, la calidad de los caballos, el entrenamiento que tienen, cómo hemos trabajado las cosas
Bueno, y las instalaciones, me siento muy bien con Jorge, tenemos linda amistad y vamos a futuro a hacer muchas cosas juntos dentro de Chile como en el extranjero, porque ya es muy lindo cuando uno encuentra amigos profesionales del caballo y podemos entendernos frente a eso y hacer cosas buenas y positivas con el fin de mejorar la calidad de vida de los caballos y de mejorar la relación humano-caballo. Y nosotros también tuvimos un camino formativo y queremos también compartir eso con todas las nuevas generaciones, claro.